Las ideas fundamentales de la sociología europea se comprenden mejor si se las encara como respuesta al derrumbe del viejo régimen, bajo los golpes del industrialismo y la democracia revolucionaria a comienzos del siglo XIX, y los problemas de orden comienzan a ser notados debido a este gran cambio. Los elementos intelectuales de la sociología son producto de la refracción de las mismas fuerzas y tensiones que delinearon el liberalismo, el conservadurismo y el radicalismo moderno. Del mismo modo que la historia política del siglo XIX registra esfuerzos prácticos de los hombres por volver a consolidarlos, la historia del pensamiento social registra los esfuerzos teóricos realizados en tal sentido, es decir, las tentativas de ubicarlos en perspectivas de la importancia filosófica y científica para la nueva era. Esos pensadores dieron gran relevancia a dos hechos: la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Temas del industrialismo son los siguientes. Primero, la clase trabajadora. Para los conservadores, la indudable degradación de los trabajadores al privarlos de la estructura protectora del gremio, la aldea y la familia fue la característica fundamental y más espantosa del nuevo orden. Veían como la mayoría de la población empobrecía a costa de un pequeño grupo que se enriquecía. Creían que los artesanos y granjeros habían perdido su libertad transformándose en esclavos de los capitalistas. En cambio, socialistas como Marx se opondrían al viejo orden feudal. Veía en él un velo que ocultaba la explotación real. Creían que la industrialización de masas, la tecnología y el urbanismo era un paso en la evolución natural del hombre. Segundo, la propiedad. Para los conservadores, la propiedad y su función social era la base de la familia, la iglesia, el Estado y todos los demás grupos sociales. Creían que esta nueva propiedad privada, atomizada, fragmentada en acciones compradas y vendidas en la bolsa, ponía en peligro la estabilidad y el orden. Los radicales coincidían con los conservadores con su odio hacia la propiedad industrial de gran escala, pero iban más allá. Ellos querían la abolición total de la propiedad. De todas formas, los radicales después de Karl Marx tendieron a pensar que esta forma de propiedad era un paso esencial en la evolución hacia el socialismo. Tercero, el urbanismo. Al principio, tanto conservadores como radicales concordaron en su desagrado por el urbanismo. Despreciaban la desorganización y la sociedad, el aislamiento mental y la alienación que producía. Pero a medida que transcurre el ciclo, mientras los conservadores aumentan su odio, el radicalismo pasará a despreciar el urbanismo, a tomarlo como un carácter propio. En este cambio de visión fue fundamental Marx, quien veía en las ciudades una bendición capitalista que debía ser mantenida en el socialismo. El ruralismo era visto como un factor retrógrado. Cuarto factor es la tecnología y el sistema fabril. Bajo los efectos de la tecnología y el sistema fabril se generó un proceso de cambio que desembocó en la liberación de las fuerzas productivas del hombre de los límites de la naturaleza y las relaciones de producción feudal. Los conservadores desconfiaron del sistema fabril y su división del trabajo, pensando que representaba el fin del campesinado, el artesano, como hacía de la familia y la comunidad. Los radicales, en cambio, dirigían la crítica hacia la propiedad privada más que al proceso de maquinización en sí. Veían una creciente alienación en el hombre, donde sus facultades potenciales eran disminuidas hasta ser un esclavo de la máquina. Pero la solución no era terminar con el sistema fabril. Ellos querían que este sistema era sinónimo de evolución productiva para la humanidad, sino más bien era necesario abolir las relaciones de producción capitalista para acabar con esta alienación. Ahora pasemos a los temas de la Revolución Francesa. Lo que hizo tan importante y particular a esta revolución fue haber sido la primera gran revolución ideológica de Occidente. Sus discípulos, bajo los lemas de igualdad, soberanía popular e individualismo, arrasaron con los dogmas y sentimientos tradicionalistas. La pasión ideológica fue más allá de querer cambiar el sistema, buscaba regenerar toda la especie humana. Las reformas más drásticas fueron las siguientes. Primero, la abolición de las corporaciones. Los reformistas creían que era la voluntad general la que expresaba en su conjunto los intereses particulares de cada individuo. Por eso creían que un Estado verdaderamente libre no podía permitir la existencia de corporaciones o algún otro tipo de asociación. Segundo, la familia. Considerando irracional los lazos patriarcales y la indisolubilidad del matrimonio, los legisladores revolucionarios hicieron de este un contrato civil que justificaba el divorcio. Además, limitaron el poder paterno, cesando su autoridad cuando los hijos
alcanzaban la mayoría de edad legal, es decir, en ese momento era de 21 años. 0. La modificación de la propiedad. Limitaron la libertad del padre sobre el testamento y forzaron la división igualitaria de la propiedad sobre los miembros individuales de la familia. Así, la posibilidad de perpetuar la propiedad familiar de generaciones y generaciones se vio debilitada. 4. La educación. El Estado asume el control de la educación, desplazando el poder de la familia y la Iglesia sobre esta institución. Creían que la educación era un mecanismo para producir sujetos eficientes, por eso la centralizaron y la extendieron a todos los individuos para que se instituyeran como un deber político. 5. La religión. El Estado es supremo a todas las cosas, por lo tanto la religión sirve al Estado. Regularon su poder por completo, limitando sus privilegios políticos y confiscando sus propiedades. Todos estos cambios que se fueron generando a través de la Asamblea y la Convención, luego por el Comité de Salvación Pública y finalmente por Napoleón, tienen la particularidad del moralismo político, una mezcla entre poder y moral que hacía indispensable el uno del otro. En pos de la moralidad popular se justificaba cualquier magnitud en el uso del poder para preservar los derechos naturales del hombre. Tal es así que el poder se llegó al terror jacobino. En tiempos de revolución, la base del gobierno es la virtud y el terror, y se justificaron los ejecutados a los que se consideraban traidores o subversivos de la revolución. Si observamos ambas revoluciones podemos notar tres procesos que son los más amplios y fundamentales. Primero, la individualización. En la modernidad todo indica una emancipación del individuo de la comunidad y el corporativismo. Algunos ven en esta separación como una liberación progresista del viejo orden, otros lo ven como el surgimiento de un nuevo tipo de sociedad donde prevalece el egoísmo individual y el atomismo social. Segundo, la abstracción. Los valores morales de la religión, el patriarcado de una comunidad estrecha se volvieron abstractos, perdieron su sentido particular y concreto. Fueron desplazados por la tecnología, la ciencia y la democracia política. Para algunos este proceso de abstracción representaba el progreso, para otros una declinación cultural. Tercero, la generalización. El desplazamiento de lo particular y concreto dio lugar a que los individuos se pensaran más allá de la familia y la comunidad. Sus ideas se extendieron hacia la nación y la democracia, la visión de un orden internacional futuro. Los individuos se consideraban como miembros de un agregado general. Mentalmente, los individuos se caracterizaban por el común de su grupo, se pensaban como trabajadores, como capitalistas.